Muy buenos días a todos los asistentes. Agradezco al comité organizador por la oportunidad de participar en las primeras jornadas virtuales interinstitucionales de especialidades médicas como parte de los festejos del Día del Médico, ahora más que nunca bien merecidos. Su servidora esta mañana compartirá la experiencia que he tenido a través de mi desarrollo como académica, como investigadora, de la importancia de la investigación clínica, ¿verdad?, en el ámbito de la medicina. Iniciaré con introducir qué significa investigar, ¿verdad? Investigar es, yo creo que una de las actividades más creativas, ¿verdad?, y más interesantes del quehacer médico. Si revisamos en la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad?, vemos que viene de latín y significa llevar a cabo un conjunto de procedimientos o de estrategias que me permiten descubrir algo, generalmente un hecho. Oppenheimer me dice de manera muy creativa, ¿verdad?, que investigar significa pagar la entrada por adelantado, pero que al entrar no sé lo que va a suceder. Esto es súper interesante porque si bien es cierto que yo cuando empiezo la investigación tengo una idea, tengo una hipótesis y tengo ciertas suposiciones, la verdad es que al finalizar la investigación no sé lo que va a suceder. En la medicina existen tres tipos de investigación y básicamente tenemos la investigación clínica, la investigación básica y la investigación epidemiológica. Y de antemano les diré que estas tres tipos de investigación forzosamente deben deambular de la mano. La investigación clínica la podemos definir, ¿verdad?, diciendo que el objetivo de esta y en general de cualquier investigación es la generación del conocimiento, ¿no? Este conocimiento se va a generar a partir de proponer ideas, ¿verdad?, y de dar solución a problemas prácticos. Y aquí viene lo interesante de la investigación clínica. ¿De dónde voy a tener esas ideas y qué problemas son los que voy a solucionar? Bueno, evidentemente de lo que sucede en la clínica, de lo que pasa en mi consultorio, de lo que sucede en mi quirófano, ¿verdad? Y esto tiene grandes responsabilidades éticas porque, como sabemos, la investigación clínica trabaja directamente con los pacientes. Aunque la práctica clínica se nutre obviamente de los resultados emanados de la investigación básica, que es el segundo grupo de investigación en la medicina, y que la investigación básica a su vez, ¿verdad?, se alimenta de las necesidades que van surgiendo en la práctica clínica, la verdad es que en los últimos tiempos estas dos se han distanciado, se han divorciado de manera muy inconveniente y parte de esta plática es que entendamos que tenemos que retomar, ¿no?, los investigadores clínicos, la ayuda de los básicos y viceversa, ¿no? Dice, uno parece ser la ciencia y otro parece ser la clínica o la práctica. Entonces, esta investigación básica se centra no en el paciente directamente, a final de cuentas impacta en el paciente, pero se centra en mecanismos moleculares, celulares y genéticos, ¿verdad?, pero de los procesos médicos, ¿no? Esta investigación básica no va a estar atravesada por intereses prácticos de momento, ¿verdad? Ellos van en búsqueda de una verdad. No tiene obviamente las mismas responsabilidades éticas, porque si bien es cierto en estos últimos años la bioética también ha tenido mucho avance en cuestión del cuidado de los animales que se utiliza para la investigación básica, la verdad es que no podemos comparar todavía esta responsabilidad ética cuando trabajamos directamente con pacientes. Y vuelvo a reiterar, esta investigación básica debe de ir forzosamente e inseparablemente acompañada de la investigación clínica para lograr mayores beneficios, ¿no? Y finalmente tenemos el tercer grupo, que es la investigación epidemiológica. Esta se define como el conjunto de actividades intelectuales y experimentales, ¿verdad?, que van a seguir un método o un modo sistemático o seguir un protocolo y cuyo objetivo, al igual que las dos anteriores, es generar o gestar conocimiento, ¿verdad? Este conocimiento está encaminado principalmente a entender o comprender mejor las enfermedades, cuáles son sus causas, quiénes las padecen, etcétera. Estudia, por lo tanto, la distribución y qué factores son determinantes o los más importantes, ¿verdad?, para que algo suceda con respecto a la salud. Y ojo, aquí
la epidemiología trabaja con poblaciones, no lo hace como la investigación clínica, donde trabajamos con un conjunto reducido, con una muestra de pacientes. La investigación epidemiológica trabaja con poblaciones y reitero, ¿verdad? Se encausa sobre todo en determinar las causas de estas enfermedades. La historia de la investigación en México es interesante. Únicamente una manera de revisar rapidísimamente cómo va. Bueno, obviamente la medicina en México irremediablemente está asociada con la investigación. No hay enseñanza médica sin investigación y viceversa, ¿no? Y estas tuvieron una época de oro durante muchos años. Digamos, a principios del siglo XVI, por ejemplo, en México se realiza la primera necropsia, ¿no? Y esto es un hecho, ¿verdad?, importantísimo por el doctor López de Hinojosa, porque marcaba en ese momento una parte de una investigación que era súper relevante, ¿no? En México se fundaron los primeros hospitales durante este mismo siglo XVI y centros de asistencia para enfermedades psiquiátricos, para enfermos de algunas infecciones como era lepra o enfermedades venéreas, así como centros de maternidad, de donde surgió muchísima investigación clínica. México fue el primer país que instituyó el internado de manera obligatoria en el Hospital de Jesús, ahora en el centro, ¿no? Ubicado en el centro de la Ciudad de México. Estamos hablando ya de principios del siglo XVIII, ¿verdad? Donde también la investigación tiene un papel relevante. En 1772, ya a finales de este siglo XVIII, aunque por corto tiempo, se editó y circuló la primera revista médica de Mercurio Volante, que también, ¿verdad?, priorizaba la acción de la investigación, ¿no? Sin embargo, la investigación médica ya como tal se institucionaliza hasta 1939, ya siglo XX. ¿Cómo? Con la fundación de los institutos, ¿no? Y particularmente estos primeros que fueron Salubridad y el de Enfermedades Tropicales, y unos cuantos años después, 43, 46, se crean 3 institutos más, ¿no? El Instituto Nacional, que estaban dedicados no nada más a la docencia, sino a la investigación, lo cual es hasta la fecha, ¿no? La importancia de estos institutos nacionales como el Federico Gómez, el Nacional de Cardiología y el de Nutrición, pues se centra en que no nada más son centros de enseñanza, son altos centros de investigación. 80 años después, en la actualidad se han sumado más de 10 institutos nacionales y dentro de ellos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, cuya función en investigación en este momento no está a discusión y ha contribuido a conocer bastante de la enfermedad que nos aqueja en este momento, ¿verdad? De este SARS-CoV-2, no nada más en México, sino contribuido a nivel mundial. Más adelante, ¿verdad? Ya digamos en la segunda parte del siglo XX, entonces empiezan otras instituciones, ¿no? Otras instituciones como son las universidades y el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿verdad? Donde ya también estos se convierten en centros de investigación importantes, y aquí la importancia de esto es que sobre todo este Instituto Mexicano del Seguro Social, así como Secretaría de Salud, ISSSTE y otros, ¿verdad? Sedena y algunos otros, son altos contribuyentes de investigación clínica. Y después, bueno, se suman también universidades, ¿verdad? Estatales y la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿verdad? Que también impulsa muchísimo la investigación, la UNAM particularmente investigación básica, pero por ejemplo la Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de San Luis Potosí y nuestra misma institución, ¿verdad? La Universidad Autónoma de Puebla, en aquellos entonces así denominada, ¿verdad? También se han sumado a esta investigación, ¿no? Y particularmente a la investigación clínica. Entonces, ¿cuáles son los nuevos retos de la medicina mexicana y en consecuencia de la investigación clínica? Bueno, hasta hace 3 años creíamos haber superado las enfermedades infectocontagiosas y entonces el nuevo reto de la medicina mexicana era voltear a ver las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades reumáticas, el cáncer y las enfermedades mentales que actualmente tienen tanta relevancia. Sin embargo, bueno, sabemos que a finales del 2019 surge este virus, ¿verdad? El SARS-CoV-2, el COVID, y entonces, bueno, vuelve a estar en el ojo del huracán una enfermedad infectocontagiosa que es importantísima, ¿verdad? Dentro de la medicina, no nada más mexicana, sino mundial, y que también vuelve a ser un reto tanto de la
docencia como de la investigación y obviamente de la asistencia médica, ¿no? Hasta antes de esta enfermedad sabíamos qué es lo que mataba a los mexicanos y eso, bueno, lo sabemos que actualmente casi la tercera parte de los mexicanos, tanto hombres como mujeres, morimos de diabetes mellitus y de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y en el caso del varón, también las enfermedades crónicas hepáticas también ocupan un lugar importante. Gracias a la investigación epidemiológica también sabemos que los mexicanos nos morimos de cosas diferentes dependiendo de la zona geográfica donde nos ubiquemos, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, en el centro norte, Chihuahua, Durango, Zacatecas, bueno, existen altos índices de enfermedad isquémica del corazón y de muerte por cáncer pulmonar. En la Ciudad de México, por ejemplo, y Morelos, existe mayor prevalencia de infecciones respiratorias y las investigaciones nos permiten identificar que esto tiene mucho que ver con la parte de la contaminación, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, Costa, lo que es Veracruz, Tabaco, hay una alta incidencia del virus de la inmunodeficiencia humana y aquí en el centro oriente del país, lo que es Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, altos índices de enfermedades crónicas del hígado, ¿no? Obviamente también la investigación, tanto epidemiológica y la investigación clínica, nos han permitido conocer mucho del COVID, tanto a nivel mundial como a nivel nacional y, bueno, también estatal e incluso municipal. Sabemos a través de investigación, ¿verdad?, que de cuál ha sido la prevalencia, la incidencia, ¿verdad?, primero de contagio, ¿verdad?, que superan, como lo vemos, cambiar tristemente cada vez que vemos la televisión, ya los 241 millones de contagios en el mundo, ¿verdad? Y que el número de muertos ya es alrededor de 4.1 millones de decesos por esta enfermedad y que en México existen ya casi 4 millones de contagios y cerca de 300,000 muertes, ¿no? Obviamente, también es importante analizar, ¿verdad?, que México, junto con Estados Unidos e India, que ocupan los 3 primeros lugares en mortalidad, bueno, también son de los países que mayor población tienen, y esto es importante entenderlo en todo su contexto, ¿no? Pero, ¿por qué es importante investigar? Considero que después de revisar un poco de la historia de la investigación, ¿verdad? De ver las tres tipos de investigación dentro de la medicina, esta diapositiva engloba la mayor importancia, ¿verdad?, de esta presentación. ¿Por qué es importante investigar y por qué particularmente investigación clínica? Bueno, primero porque, obvio, investigar me permite adquirir mejor conocimiento, gestar conocimiento y mejorar la atención que le doy a mis pacientes, ¿no? Como decíamos, genera conocimiento. Claro, yo sé que todos ustedes como residentes y nosotros como profesionales todo el tiempo estamos consumiendo medicamento. Estamos leyendo artículos, revisando lo que existe ahora de COVID, constantemente estamos revisando cuáles son los nuevos tratamientos, cómo está en el mundo, cómo se están comportando estas olas de contagio, etcétera. Pero investigar me permite no solo consumir el conocimiento, sino generarlo. Que yo como poblana, como mexicano, pueda aportar mi grano de arena para conocer algo que se suscita particularmente en mis poblaciones, porque esa es otra realidad. Muchas veces el conocimiento que consumimos es conocimiento gestado en latitudes totalmente diferentes a la nuestra y que entonces puede tener diferencias muy marcadas que no expliquen perfectamente la problemática en mi lugar ni la resolución de problemas, ¿no? Investigar también me va a permitir tener una acción más importante dentro de mi clínico, de mi quehacer como médico, pero sobre todo tomar mejores decisiones. Me permitirá disminuir los riesgos porque al conocer realmente qué es lo que pasa con respecto a un tema o a una disciplina, puedo conocer esos riesgos y entonces disminuirlos en el ejercicio de mi quehacer docente. Puedo de manera más óptima invertir tanto el tiempo como el dinero en lo que resulta más urgente. Investigar me permite también saber cuáles son los problemas más prevalentes dentro, no nada más de Puebla, sino qué sucede en mi instituto, qué sucede en mi hospital, porque estoy segura que no es lo mismo
lo que sucede en el General del Norte que en el General del Sur, o no es lo mismo lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el Hospital Universitario de Puebla. Entonces, investigar también me sirve para invertir mejor el tiempo y el dinero, contribuyo con mi disciplina, es decir, yo como cirujano maxilofacial aporto con la investigación en el tema a que la cirugía maxilofacial se posicione como una disciplina que aporta en la investigación, ¿no? Mejor, obviamente, mi currículum, adquiero conocimiento y también a través de fondos como CONACYT, como el Sistema Nacional de Investigadores, puedo obtener recursos que me permitan, ¿verdad?, continuar y mejorar mi quehacer como investigador. La investigación clínica actual, desafortunadamente, si bien dijimos, ¿no?, que había tenido grandes momentos, el impacto que tiene la investigación actualmente es limitado. Y esto podría ser abordado desde diversas aristas, ¿verdad? Y explicado desde diversas aristas, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que yo creo que se gesta es que no investigamos con programas perfectamente definidos, no investigamos habiendo identificado previamente cuáles son los principales problemas que nos aquejan, cuáles son las principales o las situaciones más urgentes que hay que resolver. Generalmente, ¿no? Lo hacemos, dice, investigamos con temas totalmente múltiples, independientes. Eso no es un secreto, basta ver lo que sucede cuando participamos en un evento de investigación y vemos la cantidad de resúmenes que envían, pues hay investigaciones múltiples que se hacen de forma aislada, porque muchas veces vemos que la institución A, B o C está investigando lo mismo, no hay comunicación entre ellos, podrían potencializarse, ¿no? Y responden entonces dichas investigadores únicamente a un interés particular, al interés del investigador, o si acaso del grupo de investigación que generalmente no pasa de 2 o 3 elementos y que no están conformados verdaderamente como un grupo de investigación, ¿no? Por otro lado, las conclusiones de los estudios, ¿verdad?, bien rigurosos que hay en investigación, no se aplican muchas veces a la solución de los problemas que yo tengo en mi ámbito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos que tengo para implementar los resultados que tengo de la investigación clínica, de esta investigación clínica que se gesta, ya sea la poca que se gesta dentro de mi contexto y la que se gesta en otras latitudes? Bueno, es que ahora más que nunca tenemos información vasta. Nada más que me meto a la biblioteca digital de la UAP y encuentro miles, por no decir millones de artículos, ¿verdad? O miles de artículos relacionados con un tema, ¿no? Pero entonces yo tengo que tener la capacidad de encontrar la mejor evidencia, ¿no? Tengo que aprender a buscar qué artículos son los mejores artículos o la mejor evidencia que tengo del tema que quiero investigar. El problema es que muchas veces no tenemos el conocimiento suficiente. Yo les digo a mis estudiantes, muchas veces solo queremos leer los resultados o mejor aún, nada más leo las conclusiones, cuando debiera tener la capacidad de interpretar perfectamente qué metodología utilizaron, cómo lo hicieron y si esto aplica para mi población o no, ¿no? Entonces, lo más importante es que yo necesito investigar y hacerlo con calidad para poder cerrar este círculo virtuoso, ¿no? De si yo tengo calidad en la investigación, tengo calidad en la asistencia de salud, en la asistencia médica, ¿verdad? Y a la vez esto mismo me da nuevas herramientas o nuevos temas de investigación. Por lo anterior, es indispensable, ¿verdad? Y aquí es una invitación para los residentes y una llamada de atención para los docentes, los investigadores inmersos en estas instituciones, ¿verdad? Así como a las autoridades, para que se generen estas líneas de investigación prioritarias, ¿verdad? Que están formadas respondiendo a los problemas previamente identificados como urgentes en ese contexto particular, obviamente con la generación entonces de redes de investigador que me permitan una mejor generación de conocimiento y luego cerrar ese círculo virtuoso del que hablaba, ¿no? La educación en México, como decíamos, ¿no? En las últimas décadas ha unido de manera, vaya, indiscutible lo que es la universidad, donde se da la formación docente del alumno,
con el hospital donde se da la asistencia. No hay un médico, un estomatólogo o un cirujano maxilofacial en mi caso, ¿verdad? Que no una lo que yo aprendí en la universidad y que no llegue a aplicarlo, a llevarlo a la práctica en una institución, ¿no? En un hospital. Porque entonces en esta institución donde se da la prestación del servicio de salud es como se pueden complementar la docencia con la investigación, ¿no? Por lo tanto, estas instituciones de salud, llámese IMSS, Hospital Universitario, ISSSTE, Secretaría de Salud, se han convertido en protagonistas de la formación del médico, ¿no? Tanto de pregrado como de posgrado, y entonces es importante entender que necesitamos hacer énfasis en que los conocimientos, es decir, el saber de los médicos en formación, las habilidades, el saber hacer y los valores, el saber ser de un médico deben incluir la capacidad de realizar investigación, ¿no? Y, y eso es revisión exhaustiva de quienes están dirigiendo las tesis en estas instituciones. Si ese personal está realmente capacitado para poder formar estas líneas de investigación y después, pues, con, concluir, ¿verdad? Una investigación bien gestada que responde a problemas urgentes, problemas reales, ¿verdad? Y como un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, la propuesta es, decíamos, grupos de investigación con funciones escalonadas, donde tengo desde el estudiante que se está insertando desde pregrado para hacer las revisiones bibliográficas, para ayudar a armar los marcos teóricos, ¿verdad? Hasta gente que se encarga de hacer el trabajo de campo porque está más avanzado, o la gente más avanzada que ya diseña la metodología o hace los análisis estadísticos. Entonces, este equipo interdisciplinario es lo que nos va a hacer crecer como investigadores y particularmente investigadores clínicos, ¿no? Hay que seleccionar qué línea de trabajo voy a desarrollar, ¿verdad? De acuerdo a qué conocimientos tengo, cómo puedo sustentar esa línea, qué experiencia tengo y qué tan posible o factible es que yo realice esa línea de investigación en esta institución, ¿no? Coordinar mesas de trabajo, tener cronogramas perfectamente establecidos y, ¿verdad?, disponibilidad y búsqueda de revisión bibliográfica exhaustiva. ¿Qué metodología voy a utilizar? Donde entra la gente que tiene conocimiento en el área con maestrías o doctorados y que nos puede ayudar a tener un mejor diseño de estudio, entender bien todos estos procesos de la investigación, ¿no? ¿Quién va a realizar el trabajo de campo? ¿Cuál es el mejor personal que puede levantar esta información? Y luego, ¿quién va a analizar estos resultados? ¿Quién va a hacer la base de datos? ¿Quién va a llevar a cabo, a desarrollar con este programa estadístico pruebas, interpretar resultados, discutirlos con lo escrito en la bibliografía de reconocimiento, ¿verdad? De reconocimiento de pares. Y luego algo que es igualmente importante dentro de la investigación es difundir los resultados de esa investigación, ¿no? Y bueno, este evento es parte de ellos, ¿no? Difundir en estos foros y después en publicaciones donde también tenemos un rezago importante, ¿verdad? Pero difundir estas publicaciones de lo que hemos encontrado en nuestras instituciones. Ahora, una vez que hemos visto la importancia de la investigación, me gustaría de manera muy rápida, ¿verdad?, repasar cómo se lleva a cabo una investigación y particularmente una investigación clínica, ¿no? Todos ustedes como residentes se tienen que llevar a cabo una tesis, tienen que gestar una investigación, ¿verdad? Llevarla a cabo, desarrollarla, llegar a un resultado, a discutirlo y a concluir y en el mejor de los casos a publicar esos resultados. Pero ¿cómo se gesta esa investigación? Bueno, toda investigación, como sabemos, se gesta a partir de una duda, ¿no? Yo tengo una duda, un problema entendido no como algo negativo, sino como un cuestionamiento que me hago por algo que vi en mi consultorio, decíamos, donde la fuente de información viene de mi consultorio. Y obviamente, cuando yo termine la investigación, lo que debe de suceder es que logre resolver esa duda o logré resolver esa problemática. Pero para que esto suceda, desde que gesto la idea o desde que propongo la idea hasta que resuelvo la duda, ¿verdad? Tiene que darse un proceso. Esto lo tenemos en las fuentes de observación, ¿verdad? Donde podemos iniciar ya una vez
instaurada mi línea de investigación, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde va a surgir las ideas para que yo pueda investigar? Bueno, estas fuentes de información las tenemos, lo más importante es lo que ocurre en nuestros consultorios todos los días, lo que ocurre en nuestros quirófanos todos los días, ¿no? En lo que dice el paciente. Esto me lo han dicho ya varios pacientes. Entonces yo como investigador, porque aparte aquí algo que quiero recalcar es que el ser humano es un investigador innato. Siempre desde niños queremos saber qué, cómo, quién, cuándo, por qué. Y entonces esto es importante educarlo, desarrollarlo, ¿verdad? Alimentarlo para que seamos cada día mejores investigadores, ¿verdad? Entonces lo que dice el paciente, lo que aprecio cuando lo exploro, cuando lo interrogo. Entonces, esto es importante porque me va dando fuentes de observación para poder investigar, ¿no? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué podría funcionar mejor? ¿Qué puede ser causa de algo? ¿Qué es lo que me inquieta? ¿No? Para poder proponer entonces el siguiente paso, que es una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación tiene que responder, ¿verdad?, a este fin, ¿no? Que debe de ser factible, es decir, que es posible que yo la lleve a cabo, debe de ser interesante, de interés para el ámbito, debe ser novedosa, que no se haya hecho lo mismo, ¿verdad? Ética, que es importantísimo, ¿no? Revisar todos los aspectos éticos y cubrirlos, y debe ser relevante, ¿no? Entonces, una pregunta de investigación debe contener: ¿qué quiero saber? ¿En quiénes lo quiero saber? ¿En dónde lo quiero saber? ¿Y cuándo lo quiero saber? Entonces, en este ejemplo que tenemos, ¿cuál es la prevalencia de bruxismo? Eso responde a la pregunta: ¿qué quiero saber? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Cuál es la prevalencia de bruxismo? ¿En quiénes lo quiero saber? En los pacientes que acuden a consulta a la clínica. ¿En dónde? En la licenciatura de la Facultad de Estomatología de la UAP. ¿Cuándo? De octubre a diciembre del 2019. A continuación, elaboro la hipótesis si mi estudio está haciendo un estudio analítico, un estudio de comparación, un estudio que me permite establecer una relación de superioridad, de inferioridad o de igualdad o diferencia, ¿verdad? Cuando tengo un estudio de investigación que es meramente descriptivo, no necesariamente debo enunciar una hipótesis. ¿Qué es esta hipótesis? Una proposición, es una apuesta que yo hago, ¿verdad?, que va a estar sustentada en mi conocimiento, en lo que yo revisé en la bibliografía, etcétera. Entonces, si recapitulamos, ¿verdad? Yo he leído muchos artículos y sobre todo practico en mi medio ambiente. Veo 30 o 40 pacientes diarios. Y esa revisión de pacientes me ha generado una duda o tengo un problema que quiero resolver. Vuelvo a leer del tema de manera más específica, de manera más exhaustiva, y ahora sí, enuncio mi pregunta de investigación definitiva y enuncio también mi justificación, que ahorita revisaremos a qué se refiere con la justificación, que es prácticamente la importancia de esta, y entonces realizo mi investigación. Pero esto no es algo aislado, ¿verdad? Esto se cierra porque por cada pregunta que resuelvo, por cada duda que resuelvo, pueden gestarse 3 o 4 preguntas más. Y entonces esto se convierte en un dinamismo, ¿no? Donde cada investigación me lleva a generar nuevas ideas y a generar nueva investigación. Por ejemplo, yo como estomatóloga, como cirujano maxilofacial, quiero investigar con respecto a bruxismo. Es algo importante, es prevalente, estoy viendo que muchos pacientes pierden órganos dentarios, se lastiman la articulación, la prevalencia reportada en el mundo es alta y entonces quiero saber de bruxismo. Yo sé que es bruxismo, sé que es el acto de apretar o rechinar los órganos dentarios, ya sean diurno o nocturno. ¿Quiénes lo padecen? ¿A qué edad? ¿Son más hombres o mujeres? ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son sus manifestaciones clínicas y sus secuelas a corto, mediano y largo plazo? ¿Y cuál es su tratamiento? Entonces, yo conozco el tema, sé y quiero investigar sobre ello. Entonces, necesito elaborar un marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es la revisión, ¿verdad?, que me va a permitir un conocimiento mínimo necesario para comprender el problema. Pero ojo, ¿no? En este estoy comprendiendo qué es bruxismo, cómo se comporta el bruxismo, a qué me lleva el bruxismo, quiénes lo padecen, ¿verdad? Por eso me dice, es integrar el tema de investigación a través de revisar conceptos, que es muy diferente el marco teórico al estado actual de la investigación o mal llamado estado del arte, ¿no? Porque este no es revisión de conceptos, este ya es obtener el conocimiento totalmente actualizado que
que existe para resolver el problema de investigación. Entonces, aquí yo ya no quiero saber qué es el bruxismo, eso ya lo hice en el marco teórico. No quiero saber cómo se manifiesta, no, lo que quiero ahora es conocer todas las investigaciones más recientes, particularmente artículos, que han formulado ya soluciones al problema de investigación, ¿verdad? O que me han hablado de prevalencia que ha cambiado en los últimos años, ¿verdad? Y entonces esto me va a servir como referencia para saber qué es lo que se ha hecho en el tema de bruxismo. Si yo sé lo que se ha hecho en el tema de bruxismo, voy a evitar duplicar la investigación y hacer lo mismo que han hecho otros autores, ¿verdad? O peor aún, cometer los mismos errores que ya han sido superados por otras investigaciones, ¿vale? A continuación, debo enunciar mi justificación. Entonces, ya tengo mi pregunta de investigación, ya hice mi marco teórico, ya hice mi estado actual de la investigación y ahora voy a justificar, ¿no? Tengo que redactar por qué y para qué es importante hacer esta investigación, cuáles van a ser los beneficios de esta investigación y quiénes se van a ver favorecidos. Un ejemplo con este mismo tema de bruxismo sería, ¿no? Debido a que el bruxismo es una afección que aqueja a un porcentaje importante de la población y que una de las complicaciones más severas que tenemos de este problema es la pérdida de órganos dentarios, además de lastimar articulación temporomandibular, ¿verdad? Y otros músculos de la masticación, es indispensable conocer la prevalencia de la población atendida, en este caso, la población que acude a la facultad. ¿Qué va a beneficiar eso? Bueno, si yo la identifico, me va a permitir conocer la gravedad, ¿verdad? Identificar el problema, ¿no? Identificar cómo está ese problema en esta población y ofrecer de manera oportuna un tratamiento que disminuya o en el mejor de los casos elimine, ¿verdad? Todas aquellas secuelas o complicaciones que puede tener el bruxismo y evitar daños mayores. Entonces, revisemos. Tuve una duda, la aterricé con una propuesta de pregunta de investigación, leí del tema, ¿verdad? Hice mi marco teórico, revisé mi estado actual de la investigación, sustenté mi planteamiento de problema y redacté mi pregunta de investigación. Si fue el caso, hago una hipótesis, si es descriptivo no es necesario y justifiqué el por qué y para qué del estudio. Y pasamos entonces a los objetivos del estudio. Establecen qué es lo que pretendo, qué pretendo con la investigación, ¿no? Estos van a ser las guías, ¿verdad? O lo que va a guiar la ruta para alcanzar, ¿verdad?, el final de la investigación. Vienen dados en función del título y del planteamiento, es decir, cuando yo redacto mi objetivo, tengo que ver que ese objetivo tiene que ver con el título y tiene que ver con la pregunta de investigación. Sus características es que el objetivo debe ser claro, factible, pertinente y que debe ser enunciado con verbos en infinitivo. Y todos conocemos los niveles, ¿verdad?, que han sido dados por varios autores, creo que el más conocido es el de Bloom, que me dice, dependiendo del verbo que utilices, lograrás conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar o evaluar, ¿no? Los objetivos se dividen en objetivo general y objetivos específicos. En la mayoría de las investigaciones, ¿verdad? El general dice, responde a qué quiero yo, o sea, cuál es el propósito general o global que tengo con este estudio. Y los objetivos específicos, ¿verdad?, se refieren a sus componentes. Entonces, un ejemplo de objetivo general sería determinar la prevalencia de trastornos temporomandibulares en pacientes de la clínica tal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Como objetivo específico, quiero determinar esta prevalencia por sexo, es decir, quiero saber si esta prevalencia se presenta igual en hombres o en mujeres y también por grupos de edad, ¿no? Entonces, en este momento, yo siempre recomiendo verificar la coherencia, el título del estudio con la pregunta de investigación y con el objetivo. Ejemplo, prevalencia de caries en escolares de una comunidad rural. Ese es mi título. Mi pregunta, ¿cuál es la prevalencia de caries en escolares de una comunidad rural? Objetivo del estudio, determinar la prevalencia de caries en escolares de una comunidad rural. Porque a veces, por increíble que parezca, cuando llegamos a este ejercicio, me doy cuenta que mi título dice una cosa, mi pregunta me lleva a otra cosa y mi objetivo a otra cosa, ¿no? Una vez que terminamos el objetivo y que lo tenemos revisado en su coherencia, pasamos al apartado de materiales y método. ¿Qué componentes debe tener este apartado? Bueno, el diseño del estudio, qué tipo de estudio quiero un estudio descriptivo o quiero un estudio analítico, y si es descriptivo,
cómo lo quiero, ¿no? Lo quiero, si es observacional, lo quiero descriptivo o lo quiero comparativo, o si quiero un estudio experimental, ¿no? ¿De dónde va a ser la muestra que voy a tomar que represente a mi población? ¿Cuáles van a ser los criterios de selección? ¿Cómo va a ser el muestreo? ¿Qué variables voy a incluir? ¿Cuál va a ser el nivel de dependencia de estas variables? ¿Qué escalas voy a utilizar? ¿Qué instrumentos y qué procedimientos? E iremos viendo a grosso modo cada uno de ellos. Los tipos de estudio, bueno, de acuerdo a la asignación de la maniobra, ya sabemos que son observacionales y experimentales. La diferencia es la participación que tiene el investigador. En los primeros se dedica a observar, como su nombre lo dice, y en la otra hay una participación más activa, ¿no? Dentro de los observacionales, pues tenemos los estudios descriptivos y donde están, por ejemplo, las encuestas, los de corte transversal, y los comparativos, donde tenemos casos y controles o estudios de cohorte. Y dentro de los experimentales, pues los ensayos clínicos, tanto controlado, aleatorizado como no aleatorizado. Necesito describir la población y la muestra, ¿no? Ya sabemos que una población es un conjunto de elementos que tienen una característica común. En este caso, aliens, ¿no? La muestra es un subconjunto de la población, ¿verdad?, que debe ser representativa, y por representativa digo que debe tener las mismas características que tiene la población. Pasamos a los criterios de inclusión, y estos son los criterios de selección que son súper importantes entender, porque aquí también se generan muchos errores. ¿Qué son los criterios de inclusión para poder definir mi muestra? Las características que deben tener los sujetos para participar en un estudio. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Ojo, no son la negación de los primeros, sino son aquellos, ¿verdad?, que a pesar de que mi sujeto cumple los requisitos para participar o para que yo lo incluyera, hay una característica que le impide no poderlo incluir, ¿no? Por ejemplo, inclusión adultos mayores de 18 años que acudan a la clínica, bla, bla, bla. Como exclusión, ok, esta mujer tiene 18 años, es adulta mayor a la clínica, pero está embarazada. Entonces, un criterio de exclusión sería mujeres embarazadas, ¿sale? Ojo, el criterio de exclusión son sujetos que nunca entraron a la investigación. Los criterios de eliminación son características que ocasionan que el sujeto que ya había sido incluido o el paciente que ya había sido incluido por alguna característica salga del estudio, que a diferencia de los de exclusión que nunca entraron al estudio, ¿no? Los tipos de muestreo, es decir, cómo voy a hacer para seleccionar la muestra que voy a estudiar, pueden ser aleatorios o no aleatorios, ¿no? Aleatorio se define como aquello que tiene la misma probabilidad, que todos y cada uno de los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, ¿no? Desafortunadamente, en investigación clínica, el alto porcentaje de nuestras muestras, de nuestros muestreos, son no aleatorios, llamados por conveniencia o goteo. Tengo que definir la variable. Recuerden, la variable es qué voy a medir, ¿no? Vamos a suponer en este caso yo defino la variable sexo. Es una característica que puedo medir y que al menos tiene dos categorías. En estos niños tengo 3 niñas y 2 niños. Tengo una variable que puedo medir y que tiene mínimo 2 categorías. La escala es cómo voy a medir la variable, ¿sale? La variable es qué mido y la escala es cómo la mido. Y en las escalas puedo tener dimensional cuando me refiero a números cuya magnitud representa realmente una cantidad, como por ejemplo edad, peso, glucosa, etcétera. Puedo tener, ¿verdad?, ordinal, una escala de tipo ordinal, donde pueden ser números o nombres y yo puedo jerarquizar. Como por ejemplo, si yo estoy midiendo dolor y digo ninguno, leve, moderado o severo, es una escala ordinal. Pero si digo estadios de cáncer, 1, 2, 3, 4, también es una escala de tipo ordinal. Y finalmente la escala nominal es aquella que se denomina obviamente por nombres, como por ejemplo el sexo, la religión, el tipo de sangre, etc. El instrumento, a diferencia de la variable que es qué mido, la escala, cómo lo mido, el instrumento es con qué lo voy a medir. Por ejemplo, en caries, existen muchos instrumentos. Yo puedo medir caries con el CPOD, que es el instrumento de perdidos y obturados, el instrumento de Knudson, o lo puedo hacer con ITAS. Entonces tengo diferentes instrumentos y como investigador tengo que decidir cuál es el mejor instrumento. Y lo mismo tengo para medir depresión, por ejemplo, o ansiedad, o cualquier variable que esté pensando investigar. El procedimiento, que es la última parte de este material o método, ¿verdad?, es qué voy a hacer
cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, de la forma más detallada, y este debe empezar religiosamente por autorización por parte de los comités de investigación y de ética en investigación, cuyas funciones son diferentes, ¿no? El comité de investigación se encarga de enseñar, de evaluar que lo que estoy haciendo está bien hecho, que la pregunta está bien planteada, los objetivos son correctos, la metodología es correcta, y el comité de ética en investigación se encarga de cubrir cómo está el consentimiento informado, se respetan los derechos, se respeta la confidencialidad, hay realmente libertad de abandono, etcétera. ¿Dónde y cómo voy a desarrollar la investigación con el mayor detalle posible, ¿no? Para que este comité de investigación permita evaluarlo de manera correcta y que si alguien quiere replicar mi estudio lo pueda hacer porque di todos los detalles de cómo lo hice, ¿no? Y también debe de esclarecer qué análisis estadístico va a tener esta investigación. Adicionalmente, cuáles son los recursos materiales, cuáles son los recursos humanos, ¿verdad? Va a haber un investigador o dos, va a haber un asesor interno o externo, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos financieros, cuánto dinero y va a haber una fuente de financiamiento o no? Tengo que hacer un diagrama de flujo, cuál es la ruta que va a seguir mi investigación, en qué tiempo quiero llevar esta investigación, obviamente una bibliografía exhaustiva y actualizada y mis anexos. Entonces, recapitulando, la investigación clínica es importantísima, ¿no? ¿Por qué? Porque es en los consultorios donde está la materia prima de la investigación clínica. Entonces, no desperdiciemos esa maravilla de tener 40 pacientes diarios, ¿verdad? Claro, hay que buscar el tiempo para hacer investigación, pero ese conocimiento que me dan esos 40 pacientes diarios no puede irse a la borda, ¿no? La investigación clínica ayuda al profesional a mantenerse informado a través de consumir artículos de calidad, porque aprender a investigar no nada más es investigar, también es aprender a consumir de mejor manera los artículos de calidad. La investigación clínica apoya a la toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora estoy decidiendo con base en evidencia científica. La investigación clínica también me permite, o sea, no nada más consumir, sino gestar conocimiento valioso, ¿verdad? Y posicionar a México en el campo de la investigación. Además, puedo intercambiar conocimiento con otros investigadores en el tema. ¿Qué está pasando en México con el COVID? ¿Esto que tanto se parece a Latinoamérica o que tanto se parece a Europa o que tanto se parece a los Estados Unidos de Norteamérica, etcétera, ¿no? Amén de que me permite, como decíamos, mejorar el currículum y aumentar las posibilidades de un mejor empleo. Bueno, pues eso es lo que quise compartir con ustedes en este día. Espero haya sido de interés y de utilidad. Y bueno, ¿no? Me quedo a sus órdenes con y termino con esta reflexión, ¿no? Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos pueden obtener grandes logros. Muchísimas gracias por su atención.